Puede tomar su lugar. Aleluya. Para los que les gusta tomar notas, hay hermanos que siempre están escribiendo, que siempre les gusta tomar nota de lo que se habla. El tema de hoy se llama Por la fe, parte 2, los resultados. Así, todo eso es el tema. Por la fe, parte 2, los resultados. Que Dios nos pueda guiar hoy para que podamos entender esos resultados. De hecho, los resultados son los que dirán si realmente estamos en la fe, si realmente estamos caminando por la fe. Los resultados. Si no hay resultados, entonces, hermanos, tenemos una fe fingida, una fe que no es la fe de Dios, una fe que está muerta, porque también la Biblia nos habla de una fe muerta. Pero los resultados, mis hermanos, son la demostración, son la señal de que realmente nosotros estamos caminando, viviendo por la fe. ¿Y cuál fe? La fe del Hijo de Dios. Vamos a abrir la Biblia al libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. El capítulo 11 de Hebreos, el versículo 6. Este versículo para mí es muy serio, hermanos. Muy serio. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. A veces nosotros leemos y la palabra, lo que leemos, la escritura no nos impacta, no nos conmueve. Pero a mí este versículo me confronta muy seriamente, hermanos. Porque de verdad estaremos en la fe. ¿De verdad estaremos viviendo en la fe del Hijo de Dios? ¿De verdad esa es la fe que obra en nosotros, que opera en nosotros? No sé, pero bueno, para eso son las enseñanzas. Y que cada enseñanza debe cumplir, hermanos, en nosotros un propósito. El primero es confrontarnos para arrepentirnos. Y el segundo, hermanos, es para vivir correctamente de acuerdo a lo que aprendí o lo que recibí ese día. Pero dice, volvemos a leerlo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Saben, hermanos, que nosotros, uno siempre está oyendo, leyendo, escuchando a personas hablar del inmenso amor de Dios por los hombres. Claro, demostrado ¿dónde? En la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios, hermanos, ama al mundo, aunque el mundo todavía no esté arrepentido. Él ama por igual, porque el amor de que Él ame no depende de mí, no depende de usted. De que Él ame, de que Él te ame, no depende de usted. Es porque Él es amor. Y Él ama de la misma manera a aquel que es un asesino a sueldo o a aquel que no lo es. Él ama por igual. Pero eso es un asunto de Dios. Es como el río que corre y nunca va a dejar de correr. Pero agradar a Dios es otra cosa. Y entonces, al final de cuentas, lo que va a importar es: ¿estoy agradando a Dios? ¿Soy agradable a Dios? Sé que me ama, sé que nos ama. Y eso, hermano, nadie lo va a poder cambiar nunca.
Entonces podemos decir que hay millones de personas en el infierno y que fueron amados por Dios con todo, que murió por ellos, que derramó su sangre por ellos, pero no pasó de ahí, fue la obra de Él. Pero la nuestra, hermanos, es que seamos agradables a Dios. Y aquí dice que la única manera de que nosotros podamos agradar a Dios es por la fe. Dice, pero sin fe es imposible que agrademos a Dios. Creo que esto de la fe nos apasiona a todos. Vemos en la fe, hermano, la solución de todos nuestros problemas. Eso es lo que la mayoría ven. Ven la fe, hermanos, como el medio para lograr cosas, para tener cosas, y tal vez por eso es que nos apasiona. Se han hecho, hermanos, muchísimas enseñanzas con respecto a la fe, o hablar de la fe y relacionar con la fe un montón de creencias, de suposiciones y de imaginaciones, pero que no tienen que ver nada con la fe. Y entonces obviamente esas personas morirán amados, pero no han sido agradables a Dios. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad, hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces si hay algo que nosotros debemos hacer, si hay algo, lo de Él, hermanos, concluido, terminado, consumado. Pero si hay algo de parte nuestra. ¿Y cómo vamos a poder ser agradables a Dios si todavía no entendemos bien lo que es la fe? Si no sabemos qué es la fe. Definiciones, hermanos, las encontramos, podemos leer el verso 1 del capítulo 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué dijo eso, hermanos? ¿Qué me ayudó eso? ¿Qué me ayuda esa definición? La puedo explicar, buscar raíces de todos los idiomas que yo quiera para tratar de entender esa definición. Pero eso no cambiará nada. Esto no se trata de entender palabras, de entender frases, de entender idiomas, sino, hermanos, de que realmente estemos en la fe, viviendo en esa fe del Señor. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted tiene fe? Seguro que usted me va a decir que sí. Nadie quiere autoproclamarse incrédulo. Pero yo lo voy a dejar ahí, escuche con atención, y luego, hermanos, pesamos lo que yo he pensado con lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Las Escrituras son importantes, muy importantes. ¿Por qué, hermanos? Porque nada debe estar al margen de ellas. Nada debe estar salido de ellas. Cualquier revelación que no encuentre fundamento en las Escrituras hay que sospechar muy profundamente que ahí está surgiendo un falso profeta, y puede surgir una falsa religión, y puede surgir una nueva secta, cuando no concuerdan con las Sagradas Escrituras las creencias de la gente. Entonces, hermanos, queda claro que la fe es para ganar a Dios. Eso de agradar es equivalente a ganar a Dios. No, a Dios no hay que ganarlo. Sí hay que ganarlo. Sí tenemos que ganarlo. ¿Y cómo lo ganamos? Por la fe. Ok, vamos a ver otro pasaje más, hermanos. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero que me lo pongan ahí, hermanos, en la versión de las Américas, por favor. Quiero que lo lean en esa versión, véanlo ahí. Y ya eso es muy importante, hermanos. Ya eso que dice ahí es muy importante. Debe serlo para usted y lo es para mí. Dice, así que la fe viene. La mayoría piensan que la fe nos fue dada en algún momento de nuestra vida. Que el Señor tomó un puño de fe o un granito y lo metió dentro de las personas. Y ahora todos podemos decir que tenemos fe. Sí, yo tengo fe.
no tan grande, la fe mía es como un granito de mostaza, dicen algunos. Otros, quizás a usted le ha tocado escucharlos y te han dicho: mire, ore usted porque usted sí tiene fe, yo no tengo fe. Ese que dijo que no tengo fe tal vez es el que está más acertado en la realidad. Porque, mis hermanos, la fe no es algo que se nos dio en un pasado. La fe dice ahí, que, hermanos, que la fe, ¿qué? Viene. La fe viene. Esa frase viene, está en un continuativo, en un verbo perfecto, dicen que se dice. Así que la fe viene. ¿Y cómo viene? ¿Cómo es que la fe viene? ¿Cómo es que ella viene? Como resultado ¿de qué? De oír, y de oír por la palabra de Cristo. O sea, viene por oír la palabra, o sea, por oír a Cristo hablar. Mi pregunta es: ¿lo estamos oyendo? Porque si no lo estamos oyendo, entonces no estamos recibiendo. Por eso es que les dije ahora, hermanos, que venimos y que nos sentamos a escuchar con atención, hermano, porque el Señor nos va a hablar. El Señor nos va a hablar. Entonces, si eso queda establecido en tu corazón, que la fe viene, no dice que la fe vino, no dice que la fe vino en un pasado, sino que dice que la fe viene. Hoy puede venir fe y mañana nada. Si hoy oigo o escucho y mañana no, mi hermano, por eso es que hay personas que hoy están puro fuego y mañana están todos derrotados. Porque hoy recibieron algo que les alentó su vida, que los fortaleció, pero mañana usted necesita también. El día que nosotros entendamos esto, entonces de la manera en que vemos el alimento cotidiano, el pan que comemos todos los días, desayuno, almuerzo y cena, ¿para qué nosotros comemos, hermano? ¿Para qué usted come? ¿Para qué usted desayuna, almuerza y cena y algunos puntalitos ahí de por medio? Bueno, porque me da hambre. No es correcto, hermano, solo por eso. Sino que la comida nos da energía. La comida nos da fuerza para poder vivir. Deje de comer y usted comienza a debilitarse y a debilitarse y a debilitarse y a debilitarse. Y el fin de uno que no come es la muerte. ¿Cuánto durará una persona viva sin comer? No sé, 50 días. Y entonces, así pasa también con la fe. La fe viene, debe venir siempre. La fe viene por el oír y el oír. Todavía si dijera, la fe viene por el oír, nada más. Pero el escritor o el Señor que lo inspiró se cercioró de que se repitiera y que lo dijera de esta manera. La fe viene por el oír y el oír. Por oír y oír, por el oír y el oír, por el oír y el oír. No debemos descuidar el oír a Dios. Usted siempre está oyendo. Usted todos los días está oyendo. Y usted, toda persona, cree lo que oye. Vive de acuerdo a lo que está oyendo. Si usted está oyendo, hermano, algo que no es Dios, usted va a vivir de acuerdo a eso que está oyendo. Pero bueno, déjeme repetirles, hermano, repasarles algo de la semana pasada. La fe verdadera, ¿cómo es que viene? Si a usted le pregunta a alguien, a usted, hermano, mañana alguien se acerca y le pregunta: hermano, ¿cómo hago yo para tener fe? ¿Qué le diría? Usted no puede decir otra cosa de lo que dice la Escritura. Y hay veces la gente le pregunta a uno: ¿y cómo yo hago para tener más fe? ¿O cómo hago para tener fe? Es que viera qué incrédulo que soy yo. ¿Cómo hago?
Bueno, hermano, usted tiene que decirle eso. Y si viene una segunda pregunta, ¿y cómo hago para escuchar a Dios? ¿Cómo hago para escucharlo a Él? Porque la fe viene por el oírlo y el oírlo a Él hablar. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces, hermanos, ¿cómo nos habla Dios a nosotros? Yo por lo menos, hermanos, pienso que muy personal, es lo que he entendido en 40 y resto de años de que Cristo vino a mi corazón, de que el Señor le habla a uno de tres maneras, hermanos. Digo yo, hermanos, cuando nosotros somos niños espirituales, el problema es que hay personas, hermanos, que tienen 20 años de que dicen que Cristo vino a su corazón, pero su comportamiento es de niño. A veces sucede así en la vida natural también, en la vida real. Hay personas, hermanos, que tienen 40 años y parecen un chiquillo, parecen un huila o parecen una niña. No crecieron, no maduraron. Bueno, todo ser humano tiene tres etapas: la de niño, la de joven y la de viejo. También en la Biblia se nos habla de esas tres etapas: niño, joven y padre. Usa la frase en primera de Juan. Y entonces cuando nosotros estamos en la etapa de niños, cuando somos niños espirituales, niños porque no hace mucho que el Señor vino a nuestro corazón, entonces ese hombre o mujer está en manos de tutores y de curadores. Dice la Biblia que Dios lo pone en manos. Y entonces la manera en que Dios nos habla a nosotros y que debemos escuchar con mucha atención es que Él nos va a hablar a nosotros a través de nuestros tutores, de nuestros, yo le llamo también vasos, los vasos de honra, los vasos de Dios. Dios nos habla a través de nuestros pastores. Por eso es que la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Debemos, hermanos amados, obedecerlos. Y Dios nos habla a través de ellos. Obviamente estamos hablando de pastores de verdad, hombres de Dios, ministros del Evangelio, ministros verdaderos de Cristo. Porque muchos hay, pero lo que dicen no concuerda con la Biblia. Lo que dicen no está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Pero bueno, así nos habla Dios. Usted está hoy aquí, hermano. Yo sé que Dios ya le está hablando y usted tiene que verlo de esa manera. Cuando nosotros, hermanos, vamos creciendo, entonces Dios también nos comienza a hablar a nosotros a través de las Escrituras. Las Escrituras se comienzan a abrir. Yo no sé si a usted le ha pasado que un día usted dice: wow, Dios me habló en este versículo. Y hoy usted vio algo extraordinario en ese versículo. Mañana lo vuelve a leer y no lo entiende. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos tiene que ir abriendo la Escritura. Y la fe, hermanos, lo que Dios me habla hoy, no necesariamente me va a servir para mañana. A veces sí, a veces no. Y nosotros podemos decir: bueno, Dios me reveló lo que ese versículo quiere decir. Pero resulta de verdad, hermanos, que un día después, 2 días después, ya yo no lo entiendo. Si usted me pregunta: apóstol, ¿usted entiende la Biblia? No. Hay días que sí, hay días que no. Hay días que se abre ella, o el Señor la abre, hay días que no. A algunas personas no les gusta leer la Biblia por eso, hermano. Yo los he escuchado y tal vez usted es de eso. Uy, qué pereza, a mí no me gusta leer la Biblia, yo no entiendo nada, yo no la entiendo. ¿Qué hago? Bueno, mi hermano, cuando estás decidido a caminar con el Señor por la fe, entonces Dios va también, hermanos, a usar la Escritura para hablarte. Y la tercera manera en que Dios nos habla a nosotros, hermanos, es directamente cuando hemos crecido, cuando hemos madurado. Creo que esta última de la Escritura y esta otra que le estoy diciendo de Cristo, mire lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 1. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2.
Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cuándo? En otro tiempo. Tiempo pasado. El tiempo del antiguo pacto. El tiempo del Antiguo Testamento. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Cómo hablaba Dios en otro tiempo? ¿Cómo? ¿Por quién? Por los profetas. Así habló Dios durante mucho tiempo. Dios estaba en los profetas hablando, pero eso fue en otro tiempo. Eso no es en este tiempo. Eso fue en otro tiempo. Apóstol, entonces te está diciendo que hoy no hay profetas. No, yo no dije eso. Sí hay profetas. Pero los profetas de hoy, hermanos, no son como los profetas del antiguo pacto. Y tampoco es así como Dios habla hoy por los profetas. Si hay algo que se ha puesto de moda, son los profetas. Y hay un montón de falsos profetas hablando y profetizando. Y lo peor de todo es que a la gente le gusta eso, hermanos. Profetas haciendo decretos, profetas haciendo actos proféticos, clavando estacas, echando aceite, subiéndose a los montes, montándose en aviones, tirando aceite por las calles, por los pueblos, por los campos, por las ciudades. Hace unos años en Costa Rica anduvieron, hermanos, en los aires en una avioneta tirando aceite, dizque santificando la nación. Se supone que cuando se hace algo es para siempre. ¿O será que hay que estarlo haciendo todos los años? Porque, hermano, si en algún momento deberían de echar aceite, a ver si en nuestro país cambia un poco, es ahora. Tanta muerte, tanto crimen, tanta maleantada. Pero es que no es así tampoco, hermanos. Pero a la gente cree en eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermano, está allá en el monte haciendo un acto profético. Y hermanos, actos proféticos que realmente pintan, brillan, rayan, hermanos, a puritica brujería. Los brujos hacen actos. Y son actos proféticos de ellos. Porque, hermanos, la mayoría de los profetas falsos tienen que ver mucho con brujería, con ocultismo. Y hay un montón de prácticas hoy de muchos profetas que son eso. Y tengan cuidado, hermanos. Es que un profeta me habló, es que una profetisa me habló. Y está de acuerdo a lo que dijo con la Escritura. ¿Es así? ¿Son los profetas del Antiguo Testamento iguales a los de hoy? No. Y cualquiera que quiera debatir, abrimos las puertas de Comunidad del Rey y hablamos de esto. Ahí cierro con esto. Pero dice el versículo 2, dice, en estos postreros tiempos, en estos postreros días más bien, nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo Él habla en los postreros días? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, dice la Escritura. Y esto está de acuerdo con lo que leímos en Romanos. En Romanos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra, y la palabra es Cristo. Y este versículo también está de acuerdo en eso. Dios en otro tiempo habló por medio de los profetas, de los verdaderos, un Isaías, un Jeremías, un Moisés, etcétera. Porque había una sarta también de profetas falsos en esos días. Muchos también profetizando y diciendo cosas y decretando cosas y declarando cosas, como hoy también, hermanos. Pero en estos últimos días el Señor nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, Dios habla realmente en el original. Este versículo dice, en estos postreros días Dios nos habla en Cristo. O sea, Dios está en Cristo. Dios está en Cristo. En aquellos días no es que los profetas hablaban de parte de Dios, sino que Dios por momentos hablaba a través de esos profetas. O sea, Él estaba en esos profetas.
En estos últimos días ya no es por los profetas. Ahora Dios nos habla a nosotros por medio de Cristo. Y si le parece a usted, hermano, extraño que Dios nos habla a través de Cristo, entonces vas a tener que replantearte tu realidad cristiana. Porque así es como Dios nos habla hoy. Dios está en Cristo. En Corintios, 2 Corintios, hay un versículo que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. Aquí lo que está diciendo es que Dios está en Cristo y nos habla en Cristo. Nos habla por medio de Cristo. Jesús decía: las palabras que yo hablo no son mis palabras, sino el Padre que está en mí. Él habla, Él hace las cosas, Él habla por mí. Y así es, hermano, ya esto nunca jamás va a volver a cambiar. Esta es la palabra profética más segura que tenemos. Cuando escuchamos al Hijo de Dios, Él, hermano, no inventa, Él no dice cosas falsas. Lo que Él habla es la verdad. Es la palabra profética más segura que tenemos a nuestro Señor. Por excelencia, Él es el profeta. ¿Y podemos escucharlo? Sí, de eso es lo que habla el libro de los Hebreos. Perdón, de Romanos. Oírlo a Él, escucharlo a Él. La fe es por el oír y el oír a Él. La fe viene por el oír y el oír al Señor. ¿Puedes escucharlo? Claro que puedes escucharlo. Claro que puedes. Quizás tengas que comenzar a orar y decirle: Señor, ayúdame a escucharte. Ayúdame a escucharte. Y entonces, si eres niño, Dios te habla por medio de los vasos, del papá, de la mamá, de tu hermano, de tu tío, hermano, y especialmente de los pastores que Dios ha puesto para pastorearte. Y después, hermanos, pues también: Señor, ábreme las escrituras. Señor, yo quiero, Señor. Y a veces, hermanos, de verdad, a veces no es que uno cierra los ojos y voy a abrir aquí a ver. No, así no es. Pero de verdad, a veces uno va a las escrituras. Yo no sé si usted las lee todos los días. Yo todos los días las leo, hermano. Todos los días yo leo las Sagradas Escrituras. Y digo: uy, mira qué tremendo lo que el Señor dice aquí. Como que se iluminó aquello. Como que se esclareció, como que se corrió un velo. Y comenzamos a ver algo ahí que no lo habíamos visto. Pero no siempre. Pero la manera que más me gusta escucharlo es en mí. Él está en mí. Y cuando escuchamos a Cristo, estamos escuchando a Dios. Dios está hablando por medio de Él o a través de Él. Preocúpate, esfuérzate por crecer. La Biblia nos habla de alcanzar la estatura del varón perfecto. La Biblia nos habla de una carrera que tiene que ver, hermanos, con un crecimiento de gloria a gloria. También nos habla de fe a fe. Esfuérzate por eso. ¿Y cómo uno lo logra? Mi hermano, vas a tener que cambiar esa inconstancia que tienes. De que hoy sí y mañana no. Pero algunos es mañana no y pasado mañana no. Vamos a tener que cambiar eso, hermanos. Y de ser más constantes en el congregarnos, en el orar, en el leer las escrituras, hermanos, en buscarle a Él. No porque Él esté perdido. Cuando yo digo buscarle, yo no estoy hablando de buscar algo que está perdido, sino buscar su rostro, buscar, hermano, su presencia, buscar el que Él nos hable, buscar, hermano, la comunión, la intimidad con Él, como el marido que busca a la mujer. No es que está perdida, sino que la busca para tener ese tiempo a solas con ella. Y entonces así es, hermanos, como Dios nos habla, y así es como viene la fe. De otra manera no viene, hermanos. Y ninguno se debe sentir mal, hermano. Si más bien usted diga: voy a tener que cambiar mi manera de vivir el cristianismo. Voy a tener que cambiar mi forma de ser. Voy a tener que cambiar mi perspectiva.
voy a tener que cambiar mi filosofía, voy a tener que cambiar las ideas que he tenido. ¿Por qué? Porque si no lo escuchamos a Él, no vamos a tener fe. Y si no tenemos fe, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tiene importancia para usted la Escritura? ¿De verdad? ¿Crees que ella la inspiró Dios? ¿Y crees que como ella dice así es? Entonces ya la leímos. Así es. No tiene otra fórmula Él, otro método, otra manera de que nosotros, hermanos, recibamos la fe. Experimentemos la fe. La fe verdadera, porque hay otra fe. Entonces, hermanos queridos, quería dejar eso en el corazón de ustedes. Si lo escuchamos para obedecer, si realmente nosotros lo escuchamos a Él con la determinación de obedecerle, Él te va a estar hablando todos los días. Nadie le habla a alguien, hermano, que por aquí le entra y que por aquí le sale. O sea, si a usted es de los que por aquí le entra y por aquí le sale, y vas a seguir en tu pensamiento, y vas a seguir en tu vida, vas a seguir en tus ideas, mi hermano, no vas a poder, hermano, Dios no te va a hablar. Y si Dios no te va a hablar, no vas a tener fe. Y consecuentemente no vas a ser agradable a Dios. Amado, sí. Ya te lo dije. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Que todos los que están en el infierno porque Dios no los amó. ¿Habrá alguien que se atreva a decir, hermanos, que todos los que se perdieron fue porque Dios no los amó? Que entonces la culpa es de Dios porque no los amó. No. Todos los que se han perdido, están perdidos, se perdieron. Y no fue porque Dios no los amó. Es porque ellos no agradaron a Dios. Así, por eso es que la gente se pierde. Porque no agradan a Dios. ¿Y por qué no lo agradaron? Porque no estuvieron dispuestos a escucharlo. Con fe. O sea, con obediencia. Y esto entonces me lleva al siguiente punto. La fe no se puede dar, la fe no se puede desligar o despegar de la obediencia. O sea, el vivir por la fe es una acción continua de obediencia. Cuando el Señor se le apareció a Pablo en el camino, ¿se acuerdan, hermanos, quién era Saulo? Si ustedes han leído algo de los Hechos, capítulo 9 de los Hechos. El apóstol Pablo, que antes era un perseguidor de la iglesia, que se metía en todos los lugares donde habían cristianos reunidos, sacaba a la gente del pelo, a las mujeres, a los hombres, los echaba a la cárcel, los golpeaban, los azotaban, los maltrataba, y estaba determinado en su corazón terminar con ese grupo, acabar con la iglesia. Un día se le apareció Jesús en el camino, fuera de él. Se le apareció un resplandor y él ahí en ese momento él escuchó a Dios, al Señor, con los oídos naturales. No lo pudo ver, pero sí lo pudo oír. Y hermano, y cuando él vio ese resplandor de luz que era más fuerte, más intenso que el resplandor del sol al mediodía, él, hermano, se asustó. Y dice que se puso a temblar, cayó temblando y escuchó la voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Pero temblando, ya había quedado ciego y estaba lleno de miedo, de temor. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le habló. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué cuidado tenemos que tener, hermanos, si estamos persiguiendo a alguien? No me parece, yo no estoy de acuerdo con ese hombre, yo no estoy de acuerdo con ese. Cuidado, ya no, usted todavía va a esa iglesia. No son tan diferentes de Saulo. Y entonces, ¿quién eres?
yo soy Jesús, le dijo, me estás persiguiendo a mí. Y entonces, hermanos, ¿saben qué hizo en ese momento Saulo? Bajó la cabeza, digo yo, y le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo que todos hoy deberíamos bajar la cabeza aquí, porque la fe no está desligada de la obediencia. Dios no le va a hablar a alguien solamente por hablarle. Dios espera obediencia de cada uno de nosotros. Y cuando Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay una determinación en este hombre que yo creo que hoy necesitamos hombres de esa clase y mujeres. Nosotros usamos refranes, ¿verdad? Una mujer que se amarre la enagua, un varón que se amarre los pantalones, decimos, ¿verdad, hermano? ¿Sí entendemos eso? Cuando yo oigo que alguien dice, un hombre que se amarre los pantalones, yo entiendo que es un hombre de palabra, un hombre que dice algo y él lo hace. Una mujer, porque hay mujeres extraordinarias también, que ellas, hermanos, dicen y hacen. Pero hay otras que dicen y no hacen. Hay hombres que dicen y hacen, y hay hombres que dicen y no hacen. Dios no puede tratar con hombres que no sean como Pablo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y entonces cuando hay un hombre así, Dios a ese hombre le va a estar hablando. Y ese hombre va a crecer en la fe, y ese hombre va a conocer al Señor, y ese hombre va a ser instrumento de Dios. Porque la fe no está desligada jamás de la obediencia. Fe y obediencia van juntas, están mezcladas, no se pueden despegar. Que a mí alguien me venga diciendo que tiene fe, pero que no es obediente, no, hermano, lo siento, usted no tiene fe. Hay una mujer en la Biblia extraordinaria también, que se llama María, la virgen, la que fue virgen. La que fue virgen, ya no es virgen. Ya ella no es virgen, pero es una hija de Dios tremenda. Y cuando se le apareció el Señor a ella, y el Señor le dijo que la habían escogido a ella para que por medio de ella viniera al mundo el cuerpo que iba a ocupar su hijo, ella le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Nada más. Y por eso esta mujer es extraordinaria. La fe, hermanos, no se puede despegar de la obediencia. La fe, hermanos, es una obediencia continua. Si usted obedece hoy, mañana Dios le habla. Si usted obedece mañana, pasado mañana. Y si usted, hermanos, comienza a desobedecer a Dios, usted va a comenzar a moverse en una fe falsa, en una fe que no es verdadera, en una fe que no es la fe de Dios. Y vamos a comenzar a hablar frases y a decir frases, hermanos, tontas, que no tienen que ver nada con Dios. ¿Me estará entendiendo? Usted se imagina, hermanos, que todas las personas que habitan este mundo, que todas las mujeres fueran como María y que todos los hombres fueran como Saulo de Tarso. ¿Cómo sería nuestro mundo, hermanos? ¿Cómo sería? Todas las mujeres como María. Pero hemos preferido adorarla y venerarla a ella, hermanos. Los hombres, grupos religiosos, hermanos, han comenzado a venerarla a ella como un ser único, como que es hasta divina, la han divinizado, cuando es una mujer que nació de carne y de sangre, y que cualquier mujer del planeta podría, hermano, ser como ella. Tal vez no le van a engendrar el cuerpo de su hijo, pero hermano, pero sí Cristo puede crecer en cualquier mujer hoy.
Lo grande de María, hermano, no fue que el Hijo de Dios nació por ella. Eso no es lo grande de ella, hermano. Lo grande de ella fue cuando ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ella oyó al Señor hablarle y ella dijo: amén. Lo que me estás diciendo lo voy a hacer. Eso es lo grande de ella. Y eso será lo grande de cualquiera de ustedes, mujeres amadas que están acá. Eso es lo que te hará grande. Y lo grande de Pablo, hermano, no es que él anduvo predicando por todo el mundo. Eso no es lo grande de él. Lo grande de Pablo es que él un día le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero se lo dijo con los pantalones amarrados. O sea, él dijo, y lo que estaba diciendo era verdad. Todos nosotros podemos determinar en nuestro corazón, hermanos, vivir y obedecer a Dios. De hecho, lo debemos de hacer. Y entonces, hermanos, vamos a estar recibiendo la misma fe de Dios. Y la vamos a estar recibiendo todos los días, porque no se le olvide que la fe viene por el oír. Pero si usted, hermano, oye a Dios hoy y mañana usted está haciendo otra cosa, mañana no va a venir la fe. La fe no viene, hermanos, porque oigamos canciones. Les decía anoche, hermanos, que una de las cosas más terribles es a veces la música. A muchas personas lo que les gusta es la música. A mí lo que me gusta es la alabanza. Hay otros que no les gusta la alabanza. Pero a muchos lo que les gusta, el ratito que disfrutan del culto, es cuando la banda, entre más buena sea la banda, más disfrutan. Aunque los que estén cantando sea mentira. Y entonces, hermano, toda la fe que no son la fe de Dios, también vienen por el oír y el oír. Adán y Eva oyeron al diablo y le creyeron al diablo, y dejaron de creerle a Dios por creerle al diablo. Y entonces recibieron una fe, pero una fe proveniente del diablo. ¿Por qué? Porque hermano, todo lo que usted hace en la vida, todo es el resultado de lo que usted está oyendo. Una persona oye música mundana y de repente comienza a comportarse de acuerdo a la música que está oyendo. Escucha, hermano, a un falso profeta y comienza a comportarse como ese. Por eso los grupos mormones, adventistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos están creyéndole al fundador de ese grupo, y entonces tienen la fe de ese fundador. Ellos no están oyendo la voz del Señor, sino la voz de un fundador de grupo. A eso se le llama secta. Yo no vengo aquí, hermano. Por eso le dije que cuando somos niños, nosotros, y es importante nuestros principios en Cristo, pero yo le estoy diciendo a usted, hermano, que una vez que usted crezca, usted debe escuchar a Dios a través de Cristo, porque Dios está en Cristo y Dios ahora nos habla a nosotros es a través de Cristo, como lo dice Hebreos 1. En estos últimos días Él nos ha hablado por medio del Hijo, y Él sigue hablando por medio del Hijo. Y así es como viene la fe. Si yo escucho al Hijo de Dios, yo tengo la fe del Hijo de Dios. Si yo lo escucho a Él, le creo a Él, entonces yo tengo la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál fe tendremos, hermanos? ¿Cuál fe tendrá usted? ¿Tendrá la fe de Él? ¿O cuál estás teniendo? Porque le vuelvo a repetir, toda fe viene por el oír y el oír. Después de que Adán y Eva oyeron al diablo, a partir del momento en que lo oyeron, hermanos, y le creyeron, lo obedecieron. Comieron del fruto que no debían de comer. Ese día dejaron de creer en el Señor, dejaron de tener la fe de Dios, y ahora tienen la fe del diablo. Apóstol, ¿el diablo tiene fe? Sí. Y la fe del diablo es para ganar el mundo, para que ganemos este mundo. La fe, hermano, la fe, visualizar no es fe.
Hermano, visualícelo, y si usted lo puede visualizar, hermano, es suyo ya. Eso no es fe. ¿Quién dijo? Así no es la fe. ¿Quién dijo eso? Encontramos fundamento en la Biblia para eso. Y aquí es donde la Biblia se convierte en algo, en un instrumento sumamente importante. Entonces entendemos Timoteo, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para que el hombre de Dios, o sea que la escritura es para el hombre de Dios o la mujer de Dios, no es para otros, es para el hijo de Dios, para el hombre de Dios. ¿Para qué? Y entonces dice que para corregir, para instruir, para dirigir, para enseñar. Ella. Y entonces, hermano, visualícelo, visualícelo. Y entonces las personas cierran los ojos, hermano, y están tratando de visualizar. Están exponiéndose a una visualización del diablo. Dice la Biblia que Adán y Eva vieron que el árbol era bueno y que podían alcanzar la sabiduría por verlo. Eso no es fe, hermanos. Eso es, hermano, eso es peligroso. La fe no es visualizar. La fe es oír y oír al Hijo de Dios. Escúchelo a Él. Si usted hoy le dice: Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, aquí estoy, háblame. Él te va a hablar. Así es como viene la fe, por el oírlo a Él hablar. Y así vienen todas las otras fe, por oír. La semana pasada les conté, hermanos, el testimonio de un hermano de la iglesia hace unos años atrás, no de esta, cuando estábamos en Dos Cercas. Iba cantando por la calle una canción mundana, típica de nuestro país, pero mundana. De la caña se hace el guaro, que caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se machuca, que caramba, el guaro también se chupa. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Iba cantando eso. Y siempre la estaba cantando esa canción. ¿Saben qué le pasó, hermano? Terminó creyendo lo que ahí decía. Y hermano, ¿y saben qué pasó? Se apartó del Señor y volvió a las cantinas, al guaro, a chupar guaro. ¿Tiene que ver lo que estaba cantando? Sí, tiene que ver lo que estaba cantando. Tenga cuidado con lo que usted escucha, hermano. Tenga cuidado, estaremos oyendo a Dios. Porque a una canción le llamen canción cristiana, no significa que sea cristiana. No sé ni de dónde sacaron eso. No hay canciones cristianas, ni emisoras cristianas, ni televisoras cristianas. Eso, hermano, lo pusieron para llamar la atención para los, ¿qué palabra uso? Para los ignorantes, para los incautos. Uy, la emisora cristiana. Tenemos una emisora cristiana en Costa Rica. No, tenemos 3, hermano. ¡Qué bendición! ¿Y quién dice que hay emisoras cristianas? Porque le llaman emisora cristiana, pero cuando oímos lo que hablan ahí, hermanos, no es la verdad siempre. No es así como viene, hermanos. Ellos tienen que sostener su emisora y hasta usan entonces la mercadotecnia del mundo para levantar el rating de aquella emisora y toda esa cuestión. La fe viene por el oír y el oír a Cristo hablar. Amén. Y esta, hermanos, y que el Señor nos hable, está sumamente ligado a que nosotros estemos dispuestos a obedecer al Señor. Yo estoy seguro que si usted hoy, así desde adentro, desde su corazón, como una mujer que se amarra a las enaguas, permítanme usar ese término. Cuando yo estoy usando ese término, estoy hablando de una mujer que dice y hace. Hay mujeres así, yo conozco mujeres extraordinarias. Y conozco hombres también, hermanos, que ellos nunca van a negar lo que ellos un día prometieron. Aunque vaya en contra de ellos, ellos cumplen lo que un día prometieron. Por eso tengamos cuidado en andar prometiendo cosas. Piénselo antes de que usted prometa, porque si usted promete algo, tienes que cumplirlo. Máxime si se lo dijo a Dios.
Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor no le dijo a Saulo cuando estaba en el suelo lo que había que hacer, porque todavía era muy niño, no lo iba a entender. Él le dijo: vete a la calle llamada a la derecha, entra ahí en la casa de un tal, no sé qué, Simón creo que era, y dice: y ahí se te dirá. Y luego el Señor le habló a otro siervo de él que se llamaba Ananías, más maduro, que había crecido un poco más, y le dio instrucciones y lo mandó a la casa donde estaba Saulo orando. Y este llegó y le dijo: hey Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió para esto y esto y esto. Y entonces Dios le estuvo hablando ahí, el Señor le habló a través de este profeta, y ahí fue cuando él conoció la presencia del Espíritu de Dios. A Cristo en espíritu entró a él y comenzó la revelación de Cristo en él. Y ahí vemos esto que les estoy diciendo, que Dios primero nos habla a nosotros cuando somos niños a través de personas, pero llegará el momento en que Dios, hermano, no es que Él va a dejar de usar a alguien sobre nosotros. Infinidad de veces, hermano, Dios me ha hablado a través de un hombre, a través de una mujer, a través de un joven. Y uno sabe, hermano, es que uno sí sabe cuando es Dios el que le está hablando. Uno sabe eso, hermano. La Biblia dice que las ovejas de Él conocen la voz de Él. Igual que usted, mamá o papá, usted conoce la voz de sus hijos. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado, hermana, que usted va, o hermano, a recoger a su hijo al kinder o a la escuela? Y de repente, hermano, cuando usted ve que el chiquillo suyo viene en carrera, no fue que lo vio, sino que lo oyó, y él dice: ahí está papá, ahí está mami. Y él oye la voz de la mamá o la voz del papá y se viene. Y hasta uno se sorprende y le dice: ¿cómo sabe que yo llegué? Es que lo oí. Y entonces la Biblia dice que las ovejas del Señor conocen la voz del Señor y le siguen, dice, pero no siguen la voz del extraño. Si usted realmente, Cristo es tu Señor, usted, hermano, no debería de tener problemas en entender lo que le estoy diciendo, de oír al Señor. Usted dice: no, esa voz no es la del Señor, ese no es Dios. Como sucedió con un rey cuando llamaron a unos profetas para que profetizaran. Comenzaron a profetizar un montón de profetas, y el rey dijo: y no hay otro profeta por ahí más, porque ese rey se dio cuenta que Dios no estaba hablando. Él conocía la voz de su padre, y él sabía que esos que estaban hablando ahí no era Dios a través de esos profetas. ¿Conoce usted la voz de tu padre? ¿Usted sabe cuando Dios le está hablando? Si no, es posible que necesitemos pedirle al Señor que nos ayude a discernir su voz. Dice: porque mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo por nombre y me siguen. Yo sé cuando es Dios el que está hablando. Por eso es, hermano, por eso es que no me siento a escuchar a cualquiera. A veces uno está oyendo a alguien y dice: uy, no, eso no es, ese no es Dios el que está hablando ahí. Porque es verdad que Dios sí habla a través de hombres, pero no siempre los hombres están hablando de parte de Dios o Dios a través de ellos. La fe, hermanos, siempre está ligada a la obediencia. Y el día que la persona deje de obedecer a Dios, ese día Dios deja de hablarle. Ese día deja de tener fe. Y ese día esa persona se convierte en alguien desagradable para Dios. O sea, alguien que no lo agrada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver, hermanos, dos pasajes de la Biblia que nos van a ayudar. En el libro de Santiago, capítulo 2. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. La fe no se puede desligar o despegar de la obediencia. O sea, el vivir por la fe es una acción continua. Ya, si yo digo: hermano, yo estoy viviendo por la fe, entonces, hermanos, ese vivir por la fe es una acción continua. Hoy yo tengo que vivir por la fe. Mañana yo tengo que vivir por la fe. Pasado mañana yo tengo que vivir por la fe. Dentro de 20 años sí debo seguir viviendo por la fe. Pero, hermanos,
El vivir por la fe es el estar escuchando la voz del Señor todos los días. Porque la fe viene por el oír y el oír al Señor hablar. Y entonces dice aquí Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hay personas que tienen una fe muerta. ¿Cuándo la fe está muerta? Cuando no hay acción. Obras acá son equivalentes a obediencia. O sea que cuando Dios habla, Dios no habla nada más por hablar. Siempre que Él habla es para dar dirección. Siempre que Él habla es para pedir algo. Siempre que Él habla es para guiarnos a lo que Él quiere que nosotros obtengamos, que es la imagen y la semejanza de su Hijo. Que seamos conformados a Él. Y entonces dice la fe sin obra, o sea, la fe sin obediencia está muerta. A mí me parece que hay un montón que tienen una fe muerta. Dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando nosotros nos llamamos a alguien cadáver, o sea, muerto. ¿Cuándo? Hermano, cuando se salió el alma de esa persona, cuando el alma y espíritu es lo mismo. Cuando el espíritu sale de una persona, lo que queda es un cadáver, queda un cuerpo pero muerto, sin vida, inerte. Y se comienza a endurecer y muy pronto se va a podrir, se va a convertir en polvo. Y entonces, hermano, si nosotros estamos hablando de que yo tengo fe, pero una fe, hermano, que no estoy obedeciendo, porque la fe es oír una voz y yo debo obedecer esa voz. El día que yo dejo de obedecer la voz que estoy oyendo, la voz del Señor, entonces esa fe está muerta. Mira lo que dice aquí, hermanos, más adelante, o más atrás, más bien en Santiago. Vamos a leer el versículo 18. Vea lo que dice el verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Sí, hay mucha gente que anda diciendo, yo tengo fe. Claro, hermano, yo tengo mucha fe. Ajá, ¿en serio? Sí, hermano, yo tengo fe. Uy, hermano, yo no tengo mucha fe. ¿Seguro? Eso es lo que está debatiendo acá en Santiago. Dice el verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, dice el otro. Y entonces viene una no sé, sí, es como tipo pregunta. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Se puede mostrar la fe sin obras? ¿Cuál es la demostración de que yo tengo fe? Las obras, o sea, las acciones o la obediencia. Muéstrame tu fe sin tus obras. Esto no se trata, hermanos, de que yo esté diciendo, uy, hermano, yo tengo fe, yo tengo mucha fe, yo tengo fe. Ni tampoco que caigamos al otro extremo. No, yo no tengo fe. Se trata, hermanos, de tener fe, pero una fe que se demuestra por medio de las obras, o sea, por medio de la obediencia. Si yo no puedo, hermanos, si a mí Dios me habló y yo no obedezco aquello, yo no tengo demostración de fe. Yo tengo, sí recibí, hermano, pero esa fe está muerta porque yo no estoy haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera. Vea lo que sigue diciendo, hermanos, versículo 19. Bueno, verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen eso. Pero eso no es fe. Y tiemblan. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, que la fe sin obediencia es muerta. Versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham
nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es que Dios le había pedido a Abraham, Dios le habló a Abraham y dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo, llévalo al monte, haz un altar y ofrézcamelo en holocausto. Claro, wow, uy, Dios me habló, tremendo, Dios me habló. Claro, ¿cómo no le va a hablar? Es que Abraham es un hombre de fe. Pero ¿por qué nosotros decimos que Abraham es un hombre de fe? ¿Por qué la Biblia llama a Abraham el padre de la fe? Realmente el acto, hermanos, que lo que hace que Dios o que la Biblia llame a Abraham el padre de la fe es por esto que sucedió acá. Lo que Dios le pidió era serio. Solo tenía un hijo él con su esposa, era el hijo de la promesa, era el hijo por medio del cual iban a nacer una nación que iba a ser más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Y ahora le está diciendo Dios a Abraham: Abraham, quiero que lo sacrifiques en holocausto. ¿Cómo es que viene la fe, hermanos? Por medio de el oír a Dios hablar. Ok, viene Dios y le habla a Abraham. Abraham, qué emocionante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les hable? Hermano, Dios le va a hablar si usted es obediente. Y si usted deja de obedecerlo, hermano, usted se va a quedar sin oír a Dios. Cuando Dios a usted le está diciendo algo, hermano, hágalo. Porque si no, usted va a tener una fe muerta. Va a ser, hermano, como un cadáver esa fe. Y entonces Dios está poniendo, la escritura está poniendo de ejemplo a Abraham. ¿Acaso que Dios justificó a Abraham, hermano, solamente porque escuchó a Dios? Oír a Dios es importante. Creo que es una de las cosas más extraordinarias que le puede pasar a un ser humano, que escuchemos a Dios. Pero hermano, para Dios lo más extraordinario no es que nosotros escuchemos la voz de Él. Para Dios lo más extraordinario es que usted que escucha la voz haga lo que Dios le dijo. ¿Me entendieron? Para mí lo más extraordinario es oír a Dios. Para Dios lo más extraordinario es que usted haga lo que le dice. ¿Entendieron? Eso es, hermano, lo que está hablando acá. Eso es lo que yo quiero dar a entender con que la fe no se puede desligar de la obediencia. Si Dios nos habla, hermanos, es para obedecerlo. Dios no va a sacar un rato para contarnos un chiste. Él no va a sacar el rato, hermano, que, Señor, ¿y con quién se casó Caín? Preguntas más tontas, hermano. ¿Qué gana usted con saber con quién se casó? Pero hay gente que eso es lo que quieren, hermano. Señor, ¿y con quién se casó Caín? Con una mujer y punto. ¿Y qué importa que se casara con que la que fuera? Se casó con una mujer y ya. Punto. ¿Y qué? ¿Y será cierto que habían gigantes antes en la tierra? De los que comían gente. Dios no está metido en esas cosas, hermano. Dios no nos va a hablar a nosotros de esas cosas. Hermano, cuando alguien se muere, después de que se muere puede hablar, hermano. ¿Qué importa si habla o no habla, hermano? A nosotros no nos interesa si el muerto habla o no habla. ¿Para qué, hermano? Lo que nos tiene que interesar es oírlo al Señor hablar. Señor, háblame. Señor, lo que me digas lo haré. Como María: Señor, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme tú quieres. Por eso ella es grande. No porque era una virgen, sino porque ella obedeció al Señor. Y Abraham, hermanos, es grande porque el día que Dios le habló, Abraham escuchó al Señor que le dijo: toma a tu hijo, sacrifícalo. Tomó a su hijo, lo llevó, hizo el altar, lo acostó en el altar, tenía el machete en la mano para cortarle el cuello. Y cuando él ya iba el cuchillo, hermanos, cayendo, ya casi le cortaba su garganta, Dios le dijo a Abraham: no lo haga, ya veo que me temes.
Wow, como que Dios está esperando esa obediencia hasta el límite. Él está esperando que nosotros seamos obedientes de lo que Él nos dijo. Y cuando el Señor, cuando lo obedecemos a Dios, vamos a comenzar a ver la gloria de Dios. Vamos a comenzar a ver el poder de Dios. Y hermano, y la gente de este mundo va a comenzar a ser salva. Lo que pasa es que a nosotros no nos preocupa mucho, hermano, decirle: Señor, háblame, quiero escucharte. Porque siempre nuestras peticiones es: Señor, prospérame, Señor, bendíceme, que se me arreglen los problemas, que cambie la situación. Solo eso es lo que estamos pidiendo, hermanos. Estamos pidiendo, hermanos, y buscando las cosas de este mundo. Aunque la semana pasada les dije que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, o todas estas cosas, comida, vestido y abrigo, vendrán por añadidura. Leemos eso, hermano, que primero hay que buscar el reino de Dios. Pero, hermano, por aquí me entró y por aquí me salió. No lo estamos haciendo. Buscar el reino de Dios no es buscar otra cosa más que buscar que Dios nos hable, con la determinación de que Dios, hermanos, de que obedezcamos al Señor cuando Él nos habla. Y las demás cosas van a venir por añadidura, o estas cosas, comida, vestido y abrigo, vendrán por añadidura. Y entonces, hermano, la grandeza de Abraham. ¿Por qué Abraham es grande? Porque nosotros decimos, hermano, es que Él es el padre de la fe. Pero no entendemos, hermano, que se le llama padre de la fe porque Él oyó al Señor y Él obedeció al Señor. Cualquiera de nosotros, hermanos, que esté dispuesto a obedecer al Señor, prepárase, porque Dios le habla mañana y le hablará pasado y le hablará y le seguirá hablando todos los días, porque tiene a un hombre o una mujer determinado, decidido a hacer lo que Él le dice. Y entonces estamos viviendo el cristianismo. Entonces estamos viviendo la vida. Estamos corriendo una carrera. Estamos determinados a ganar un premio. ¿Qué es lo que nos preocupa, hermanos? ¿Qué es lo que a usted más le preocupa? Hermano, la maldad que hay en el mundo. Cambie eso, por favor. Lo que más nos debe preocupar a nosotros es no oír a Dios hablar. Eso es lo que nos debe preocupar. Que no estamos oyendo a Dios. Y que el mundo no está oyendo a Dios. El día que Saulo de Tarso escuchó a Dios, ese día dejó de perseguir la iglesia y de dañar. El día que un adúltero escucha a Dios, deja de ser un adúltero. El día que una mujer escucha a Dios, si era prostituta, dejará la prostitución. El día que el sicario oiga a Dios, ese día ese hombre ya no es más sicario. El día que el ladrón escuche al Señor, ese día deja de ser ladrón. ¿Ven, hermanos? ¿Qué es lo que a usted más le preocupa? ¿Sabe que oro yo por ustedes todos los días? Señor, háblale a la iglesia. Señor, háblanos. Señor, háblanos. Háblame y háblanos. Abre los ojos del entendimiento a mis hermanos. El mundo está como está porque el mundo dejó de oír a Dios y comenzó a escuchar otras voces. Tiene más tiempo para escuchar el reggaetón, porquería de música, que escuchar al Señor. Pagan, hermanos, una cantidad a veces que no se atreverían a pagar por otra cosa para ir a escuchar a un cantante cristiano, hermano, que la música que canta no es música de verdad, de Dios. Somos seguidores de los hombres, algunos de ellos buenos y otros no. Pero como no nos hemos familiarizado con la voz del Señor, entonces no sabemos cuándo es el Señor el que está hablando. Vaya ironía, porque tu hijo conoce tu voz. Y usted también conoce la voz de tu hijo. Ustedes, hermanas, ustedes saben, si usted, su hijo lo oye llorando, hay 50 chiquillos y usted escucha al suyo llorando, usted o gritando, usted dice: ese es mi hijo. Usted sabe que ese es su hijo.
Y aquel chiquillo, hermano, si la oye a usted hablando, el niño dice, esa es mi mamá, ese es papá. ¿Y cómo sabe? Porque yo conozco. Esa es la voz de mi papá. Dice la Biblia, hermano, que el mulo conoce la voz del amo, pero mi pueblo no me conoce a mí, dice por ahí. Es una de esas escrituras dolorosas. Los animales, hermanos, cuando se familiarizan con el amo, ellos esa voz la respetan y la siguen. Dice el Señor, pero mi pueblo a mí no me conoce. Mi pueblo mis hijos no conocen mi voz. Porque hemos estado escuchando la voz del diablo. La de él sí la conocemos, hermanos, y nos gusta porque él habla, hermanos, de ganar el mundo, de tener este mundo. Hermanos, la fe no es fe, visualizar no es fe. Eso, el que lo enseñó fue el diablo. El diablo enseñó a la gente a visualizar. El diablo enseñó a Eva y a Adán a visualizar, a ver. Y comenzaron a ver el árbol, comenzaron y vieron que era bueno para alcanzar la sabiduría. Fe tampoco, hermano, la fe tampoco es una confesión positiva. Confiésalo y lo vas a lograr. Confiésalo y lo vas a tener. ¿Quién dijo que eso es? Que mi hijo murió ya, que lo sacrifico. No, hermano, Dios le dijo y él fue y lo sacrificó. Y a eso la Biblia le llama fe y por eso lo llama el padre de la fe. Yo me encuentro a hermanos a Noé, que Dios le dijo, construye un arca para que se salve tu familia. Y él no dijo, yo confieso que por medio de un arca nosotros vamos a ser salvos. Yo lo confieso, yo lo declaro, yo decreto que por medio del arca seremos salvos. Yo decreto. No, hermano, no. Él no dijo, yo visualizo un arca y que en esa arca todo el mundo se salva. Tampoco. Dios le dijo, construye un arca, manos a la obra, obedece al Señor, construye el arca, entra la familia, viene el diluvio y se salvan los que entraron. ¿Cómo se llama eso? Obediencia a la voz del Señor. Fe es oír a Dios y obedecer a Dios. Eso es fe, hermano. No es nada extraño ni difícil de entender. Fe es oír a Dios y obedecer al Señor. Eso es fe. Cualquier otra cosa no es fe. Si este ingrediente, si este elemento de oír y obedecer no está, no tenemos fe. Por lo menos no tenemos la fe de Dios. Podemos tener la fe de aquel y la fe del otro. Y lo más terrible, la fe del diablo. Porque todas las fe, hermano, la de Dios, pero también las otras fe, vienen por oír. La diferencia siempre radicará en a quién estoy oyendo. Ahí está toda la diferencia. Ese es el meollo del asunto. ¿A quién estoy oyendo? Y lo más maravilloso es que Dios a usted le habla. Es que Él quiere hablar con usted. Es que Él quiere que usted lo escuche. Es que Él quiere hablarle a usted. Él quiere, hermano, que usted, hermana, que usted lo escuche. A lo mejor al principio lo que Dios le va a decir es: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y entonces, a veces, hermano, Dios nos habla para que nos apartemos del pecado. Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿saben qué dice? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Un resultado de la fe, hermanos, porque el tema se llama los resultados. Un resultado, hermanos, es la salvación. La fe nos salva a nosotros. La fe. O sea, el Señor nos salva a nosotros por medio de la fe. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, y el medio es la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. Entonces, hermanos, ese versículo lo podríamos leer así: por Cristo sois salvos, por medio de Él hablarnos. La salvación de nosotros es el resultado de oír a Cristo hablar. Si ustedes leen, los que les gusta, hermanos, escudriñar la escritura, si ustedes leen con cuidado Romanos capítulo 10, donde dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor, todo ese capítulo viene hablando de la salvación. Todo viene hablando de la salvación. Y entonces ahí está diciendo
Ya el versículo 17 está concluyendo, hermanos, cómo es que las personas se salvan. Así que la fe es por el oír y el oír. Porque más atrás él decía, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que predicarle el evangelio a la gente en el poder del Espíritu Santo. Y cuando la persona escucha, hermano, el evangelio predicado por usted, y el evangelio es Cristo, y lo creen, hermano, entonces esa persona comienza a experimentar la salvación. Es lo mismo que dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Cristo nos salva a nosotros hablándonos, hermanos. ¿Cómo es que nos salva Él a nosotros? Hablándonos. Pero eso sí, cuando tú lo crees. Él no tiene otro propósito para el hombre. El propósito de Él es salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él a eso fue que vino. Él no vino, hermano, a decir visualice tu negocio, visualice tu empresa, no, hermano, Él no vino a eso. Por favor, entiéndanlo. Si lo puedes ver, lo puedes tener. Si usted lo puede ver, ya es suyo. ¿Si puede ver qué? El árbol del conocimiento del bien y del mal que vio Adán y Eva y que dijeron que era bueno para alcanzar la sabiduría. No, hermano. No es si lo visualizas, si lo ves, lo tienes. Si usted lo puede ver, lo tiene. Yo sé que el diablo muestra cosas y que él sí enseña eso, hermano. Y que si pone a ver a las personas lo que no tienen que ver, lo que Dios no quiere que vean. Cuando los ojos espirituales se abren, cuando nuestros ojos espirituales vuelven a ser abiertos, nosotros vamos a dejar de ver el árbol del conocimiento del bien y del mal, y vamos a comenzar a ver el árbol de la vida. Vamos a comenzar a ver a Cristo. Y el que comienza a ver a Cristo tiene la mirada puesta en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Pero el que no está viendo a Cristo, ese solo está pensando en las cosas terrenales, porque su Dios es su vientre. Y esos son los que, hermanos, esos predicadores, esos falsos profetas, esos falsos maestros que hay hoy. Hermano, visualícelo. Si lo visualiza, ya lo tiene. No sé, Alex escribió un artículo por ahí que lo puso en nuestra página. Y el artículo, de las cosas que él habló, dijo que escuchó a alguien decir que el cielo en la tierra, algo así fue. El cielo en la tierra. El único cielo en la tierra es Cristo. ¿Qué estarás pensando, hermano? No me gusta esa enseñanza, no me gusta ese predicador, no me gusta lo que está hablando. ¿Qué estarás pensando? ¿Qué quería que le dijera? ¿O qué quiere usted que yo le diga? ¿Qué es lo que queremos escuchar? Otro resultado, hermanos, de la fe es que Él entra a nosotros. Vean qué maravilloso esto. Gálatas capítulo 3, hermanos, vamos al libro de Gálatas capítulo 3. El primer resultado de la fe es que somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es que si escuchamos al Señor, esa voz de Él nos salva. Él viene a salvar. Por gracia, por Cristo somos salvos por medio de la fe, o sea, por medio del oírlo a Él. Interesante que no dice, por gracia recibiréis cosas. No dijo eso, sino que habla de la salvación. Porque Dios no está pensando en todo. Hermano, lo que el cuerpo físico necesita está en este mundo. Y si pensamos que Dios, hermano, es para que nos dé todo esto y para desarrollar una visualización, hermano, para poder obtener las cosas de este mundo, si pensamos que eso es la fe y que eso es Cristo, hermanos, no hemos entendido
ni papa de la obra de Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 3, hermanos, versículo 1. Vea lo que dice. Gálatas 3 del 1 al 5. Pongan cuidado. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por el oír con fe. Mi hermano querido, cuando comienzas a escuchar con fe, el Señor te llena. Él cae sobre ti. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué está sucediéndome? ¿Qué está pasando? ¿Será que nosotros entendemos esto, hermanos? ¿Será, si Pablo estuviera aquí, quizás nos diría: oh, comunidad del Rey, ¿quién? Nos diría: oh, comunidad del Rey, insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Sí, porque hermanos, porque cuando nosotros oímos al Señor, esa es la verdad. Cuando usted escucha al Señor, usted está escuchando la verdad. Y luego le dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo por las cosas que hacen, por haberse bautizado en el agua. Por eso ese es el requisito para recibir el Espíritu Santo. No. Dios le cambió toda la idea que tenía Pedro. Pedro pensaba que primeramente había que bautizar a la gente en el agua, meterlos al agua para que después recibieran el Espíritu. Y el Señor vino, hermano, y cayó sobre ellos porque ellos estaban oyendo con fe cuando Él les estaba hablando de Cristo. El día que usted escuche con fe, el Espíritu de Dios lo llena. Usted va a ser lleno del poder del cielo. Usted va a ser lleno de Él. Así es, hermanos. Siempre es por el oír y el oír, hermano, al Señor, que vamos a experimentar la obra de Dios en nuestro corazón, el poder de Dios en nuestro corazón. Yo no sé para usted, pero para mí lo más extraordinario, Pablo le llamaba a esto el misterio del Evangelio o el misterio de Cristo. ¿Saben cuál es el misterio de Cristo o el misterio del Evangelio? Es, hermano, que este Dios todopoderoso ha venido a morar en el corazón de todos aquellos que oyen con fe. Eso es lo más glorioso de la iglesia de Cristo. Nos convertimos en el nuevo templo de Dios. No un templo hecho de mano de hombre, sino el templo que Dios construye, y ese es usted. Y somos el templo de Dios porque la gloria de Dios o el Espíritu de Dios viene a morar. Hasta que el hombre, hasta que el Señor no venga a morar en el hombre, no es templo de Dios. ¿Y cómo es que Él viene a morar? Por el oír. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Versículo 2 dice: esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es oír por fe? Es oír creyendo y con la determinación de obediencia. Lo que pasa es que a veces, hermanos, nos sentamos en la iglesia, venimos a la congregación, nos sentamos y no venimos a oír con fe porque queremos que nos digan lo que yo quiero oír. Aquí no se trata, hermanos, de que usted exija. Esto no es un restaurante. Y pastor, ¿y por qué usted no predica el Apocalipsis? ¿Y por qué usted no habla de esto? Usted puede hacer eso en el restaurante. Usted sí puede ir a pedir: bueno, a mí, yo quiero que a mí me den un pescado al ajillo. Y el otro puede pedir una sopa de albóndigas. Ahí sí se puede hacer esto. Pero con Dios no podemos hacerlo. Ay, cómo me gustaría de que hablaran un día de esto. Hermano, Dios de lo que siempre nos va a hablar es de Cristo. Y lo que Él siempre nos va a dar a nosotros es Cristo. Él no tiene para usted otra cosa que no sea Cristo. Y si para usted eso no es grande y glorioso, hermano, yo no sé qué es grande y glorioso. Si para nosotros, hermano, que venga a morar Él en nosotros, wow. Uy, Cristo en mí,
la esperanza de gloria. Por el oír con fe. Usted está haciendo, si estás oyendo con fe, usted está experimentando eso. Pero apóstol, pero yo no sentí nada. ¿Y quién dijo que tenía que sentir? Caerme y sentir escalofríos y pelos parados de punta. ¿Y quién dice? ¿Quién dice que tengo que caer acostado? ¿Quién dijo eso? Que tengo que hablar en lenguas. Y hermano, si aquí hubiéramos un montón, si aquí hubieran unos 50 rusos por ahí, hermano, y el espíritu cae, es posible que usted, hermano, hable en ruso para que ellos oigan las maravillas de Dios. Pero si no hace falta, hermanos, que alguien hable en el idioma de otro que esté ahí, ¿para que alguien va a hablar en lenguas acá si todos nosotros nos entendemos en español? Entonces usted no cree en la lengua. Ven, hermanos, seguro que algunos van a decir eso, que yo no creo en la lengua. Y les voy a decir que hablo más lenguas que todos, seguramente. En mi casa oro en lenguas. Y a veces aquí se le salen a uno. Procuro frenar, hermano, porque no es como muy conveniente que yo me ponga a hablar acá en lenguas y que ustedes digan, ¿qué estará hablando este? ¿Y qué estará diciendo este? ¿No le parece raro? ¿No le parecería raro? Rabajajaya sahaya y kamamahaya. ¿Han oído eso? ¿Han oído eso? Hasta vergüenza da oír eso, hermano. Pero así hay gente. ¿Han oído eso? Verónica, ¿usted ha escuchado algo así? ¿Y qué? Eso es. Eso es. No, eso no es. Eso no es. Es más que eso, hermanos. Es oír por fe. Pero, hermanos, queremos oír otra cosa. ¿No nos parece extraordinario, hermanos, ser templo del Señor? No nos parece extraordinario. ¿Y cómo recibimos, cómo nos convertimos en el templo del Dios viviente? Por el oír con fe. Quiso oír por fe, creyendo lo que Dios dice y aceptándolo. Si me toca obedecerlo, obedezco. Y otras veces es aceptarlo y decir amén. Sí, Señor, lo recibo, lo creo. Hermano, la señal de que una persona realmente está viviendo por la fe, uno de los resultados es este: recibir el Espíritu por fe. Dice, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por las cosas que yo practico de la ley. Un montón de prácticas externas que nosotros hacemos son prácticas de la ley. Y que algunos dicen que si no practicamos eso no somos salvos. Y que si no practicamos eso no somos de Dios. No, la señal de que alguien es de Dios es que el Espíritu de Dios vino a morar. Si alguno no tiene el Espíritu, aunque se haya bautizado y se coma, hermanos, todos los panes y todo el jugo de uva que se quiera tomar, pero si el Espíritu de Dios no ha venido a su corazón, ese no es hijo de Dios, ese no ha nacido de Dios. ¿Cuál es la señal de que alguien es hijo de Dios? ¿Qué es lo que garantiza? Las arras del Espíritu, dice la Biblia. El Espíritu en nosotros son los que dictan, los que dicen si soy hijo o no soy hijo. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, hermano, moviéndose y hablándonos, siguiéndonos a toda verdad y revelándonos a Cristo, no es hijo de Dios esa persona. Aunque haya practicado todos los ritos, toda la ceremonia, aunque dance, aunque brinque, aunque dance en una pata, hermanos, aunque cante como un ángel, pero si el Espíritu de Dios no está en él, no es hijo de Dios.
Apóstol, ¿y cómo lo recibo? Por el oír con fe. Y usted, hermano, está creyendo lo que le estoy diciendo, pues el Espíritu de Dios lo llena. ¿Usted está creyendo esto? Que Cristo murió, hermano, derramó su sangre, vertió su sangre, hermano, nos reconcilió con Dios. Y el único propósito que Dios tenía era venir a morar dentro de usted, hermano. Él no quiere morar en un templo hecho de manos de hombres. Él lo que quiere es morar en usted. Que usted sea su templo, que usted sea su casa, que usted sea tu esposa, la esposa de Él. Esa es la primera, hermanos, esa es la primera. La segunda, el segundo resultado de oír con fe al Señor hablar. Él entra en uno. El que entra sabe quién es el que entra. Y con esto termino, hermano. Me queda una tercera parte, pero voy a terminar hoy con esto, porque ya es tarde. Oiga, vean el que entra, hermano, vean el que entra. Cuando escuchamos con fe, vea el que entra. Romanos capítulo 8, versículo 11. Ponga cuidado a ese versículo, hermano. Ese es el que entra en aquel que oye con fe. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó o el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Saben, hermanos, quién fue el que resucitó a Jesucristo o a Jesús? El cuerpo, aquel cuerpo que estaba inerte en el sepulcro. ¿Saben quién fue el que lo resucitó, hermanos? El Espíritu. El que viene a morar en usted cuando usted oye con fe. Ese mismo. ¿Y sabe a qué viene? Él no viene a que usted sienta escalofríos, ni que hable unas lenguas rarísimas. No, a eso no es que Él viene, hermano. Él viene a resucitar también esa alma muerta. O sea que Él viene, hermanos, a levantar del sepulcro aquella alma que murió. Esas personas, hermanos, que andan en un abierto pecado es porque están muertos en delitos y en pecados. Esas personas, hermanos, que algunos están metidos dentro de las iglesias y todavía siguen practicando el adulterio y la fornicación y la homosexualidad y el lesbianismo y la mentira y el robo y todo eso. Esos todavía siguen muertos. Esos no han recibido, hermanos, este espíritu vivificante. Este espíritu que resucitó a los muertos, dice aquí, también los va a vivificar a ustedes, también los va a resucitar a ustedes. El evangelio, hermanos, verdadero es la obra de Cristo resucitando a un muerto. Dice, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y el que la oiga, dice, resucitará para vida. Eso está en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Y entonces, hermanos, el milagro externo que sucedió de la resurrección de Lázaro hermano, ese milagro va a suceder dentro de nosotros. Hermanos, dentro de nosotros vive alguien que la Biblia le llama el alma, que ese fue el que murió cuando pecó. La paga del pecado es muerte. Ese murió. Pero a ese, hermano, a ese viene Él a resucitar. Y ese es el milagro más grande y más glorioso del evangelio. Y el espíritu que resucitó a Cristo viene a morar. Y ese es el que recibimos cuando oímos con fe. Usted está oyendo, hermano, esto con fe. Usted dice, amén, yo lo creo, yo lo creo. Entonces Él viene sobre usted y, hermano, y viene a resucitarlo para que comiences a saber las cosas de Dios, para que comiences a conocer al Señor. Porque un día al morir tus ojos espirituales se cerraron, dejaste de ver a Dios, dejaste de oír a Dios. Pero cuando el Espíritu entra, te abre los ojos, te abre los oídos, y usted comienza a ver y a oír y sana tu cojera y comienzas a seguir a Cristo hasta el final por el Espíritu. ¿Y cómo se recibe? Por el oír con fe. Por el oír con fe. No, usted tiene que métase en ayuno, métase en oración, clame al Señor, gima para que lo reciba. No, es por el oír con fe. No es por las obras de la ley. Es por el oír con fe. Por el oír y el oír que recibimos a aquel que vivifica
que aquel que liberta, aquel que transforma, aquel que nos salva. Porque el Espíritu a lo que viene es a salvarnos de la esclavitud. Es como el Moisés que entró allá a Egipto a libertar a un pueblo. Este Espíritu entra a libertarnos de la opresión de Satanás, del poder del pecado y de la muerte, y llevarnos de gloria en gloria hasta que seamos conformados a la imagen y a la semejanza del Hijo, siempre revelándonos a Cristo, siempre mostrándonos a Cristo y diciéndonos como Él es, así es como ustedes deben de ser también. Amén. Hermanos, esta semana que viene, este fin de semana, el tema se va a hablar de la familia. Invitemos amigos y familiares. Pero de esta semana que viene a la que sigue yo continúo, hermano, porque queda lo mejor todavía de esto. Sería la tercera parte de esta serie, entonces, hermanos, de Por la Fe. Espero que hayan entendido con lo que les he hablado hoy, hermanos, la importancia de oír al Señor. Si usted, mi hermano, todavía no ha recibido a este Espíritu en tu corazón, yo quiero que cierre tus ojos ahí. Ahí, no se ponga de pie, quédese ahí sentado y digas: